Mi hija piensa que soy su sirvienta y se burló de mí como ayuda barata después de tener éxito. Dijo que debería estar agradecida por la oportunidad de ser útil. Le mostré lo que realmente cuesta perderme. Tengo 58 años. Carmen tiene 32. Cuando tuvo su primer bebé hace 7 años, preguntó si podía ayudar. Solo hasta volver a ponerme en pie, mamá. Su esposo Ricardo acababa de empezar su negocio. Vivían en un apartamento pequeño. Dije sí, inmediatamente. ¿Qué madre no lo haría? Cuidaba a la pequeña Ana todos los días mientras Carmen volvía al trabajo. Luego llegaron gemelos, Pedro y Sofía, 2 años después. Mamá, no puedo pagar guardería para 3 niños. ¿Puedes seguir ayudando? Te pagaré lo que pueda. Lo que podía pagar eran 200 euros a la semana. Por 3 niños, 10 horas al día, más limpiar su casa, hacer su ropa, cocinar sus comidas. Esos son 4 euros por hora. Pero pensé que estaban luchando. El negocio de Ricardo, los préstamos estudiantiles de Carmen. Lo hice funcionar. Me mudé a un apartamento más pequeño. Dejé de comprar cualquier cosa innecesaria. Comía arroz y frijoles la mayoría de las noches. Mi espalda dolía por cargar a los gemelos. Mis rodillas por fregar pisos. Pero estaban luchando, así que nunca me quejé. 5 años de esto. Carmen fue promovida. Gerente senior, luego directora. Se mudaron a una casa más grande, luego a una aún más grande. Más espacio para que los niños jueguen, explicaba. Más espacio para que yo limpie. 4 baños, 5 habitaciones, 280 metros cuadrados. Todavía 200 euros a la semana. Mamá, sabes que estamos ajustados con la hipoteca. Le creí. Incluso cuando se hacía las uñas semanalmente, incluso cuando tomaban vacaciones en México, Disney, Hawái. Los padres de Ricardo pagaron, explicaba. Incluso cuando llegó con un Lexus nuevo. Es alquilado, en realidad más barato que comprar usado. Continué creyendo hasta hace 3 semanas. Carmen estaba almorzando con su amiga Beatriz en la cocina. No sabían que estaba en el cuarto de lavado. Beatriz se quejaba de que su niñera quería un aumento. Quiere 800 euros por semana ahora por un niño. Robo a mano armada. Carmen se rió. Realmente se rió. Eso es insano. Le pago a mi mamá 200 euros por los 3 niños más servicios domésticos. Mejor trato de todos. ¿Tu mamá acepta eso? Beatriz sonaba impactada. No tiene opción. ¿Qué más va a hacer a su edad? ¿Trabajar en retail? Al menos conmigo puede ver a los nietos. Debería estar agradecida por la oportunidad de mantenerse relevante en su vejez. Eres tan inteligente, dijo Beatriz. Ojalá mi mamá fuera tan desesperada. Siguieron hablando. Carmen mencionó su salario. 180.000 euros. El negocio de Ricardo estaba generando aún más. Tenían propiedades de inversión, cuentas de ahorro para los niños con 30.000 euros cada una. Estaban considerando comprar una casa de playa. 200 euros a la semana. Gastaban más en su orden semanal de 1900 supermercado. Me quedé en ese cuarto de lavado temblando. No de tristeza, de rabia. 7 años. 7 años destruyendo mi cuerpo, viviendo en pobreza, pensando que estaba ayudando a mi hija en apuros. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Terminé mi turno ese día como si nada hubiera pasado. Sonreí cuando Carmen llegó a casa. Escuché sus quejas sobre su día difícil en su oficina con aire acondicionado. Pero estaba planificando. Verás, Carmen había cometido un error crucial. Me había dado acceso completo a su vida. Conocía cada contraseña, cada horario, cada detalle. Confiaba todo en mí, porque solo era la ayuda. Primero, llamé a cada preescolar y guardería en un radio de 65 kilómetros. Descubrí exactamente lo que cuesta el cuidado infantil adecuado. 3 niños tiempo completo, 3.600 euros al mes mínimo. La mayoría de lugares tenían listas de espera de 1 año. Luego, investigué empleadas domésticas. Para una casa de ese tamaño, 600 euros por semana, fácil. Servicios de chef personal, otros 800 semanales. Servicio de lavandería, 200 más. Entonces me puse creativa. Carmen me había hecho su contacto de emergencia para todo. Los niños, escuelas, sus doctores y actividades. Estaba listada como secundaria. Había hecho esto para no ser molestada en el trabajo. Comencé a documentar todo. No grabar, para algo mejor. 3 semanas registrando cada cosa que hice. Cada comida, cada desorden, cada berrinche, cada recogida de escuela, cada rodilla raspada, cada cuento antes de dormir. Usé las propias cámaras de seguridad de Carmen, guardando las grabaciones. Luego llamé a mi prima Diana en Barcelona. Me había estado rogando que me mudara allí, ayudar en su restaurante. Pago real, respeto real. Dije sí. Le di mi fecha de inicio. En 3 días. La noche antes de mi último día, senté a Carmen y Ricardo. Me mudo a Barcelona mañana. Carmen se rió. Muy gracioso, mamá. Les mostré mi contrato de alquiler para mi nuevo apartamento. Diana me ofreció un trabajo. 60.000 euros al año más beneficios. Empiezo el lunes. Ricardo se puso blanco. No puedes simplemente irte. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con ellos? Beatriz conoce varias niñeras. Estoy segura de que a una le encantarían 800 euros por semana. Carmen se levantó. Mamá, deja de ser ridícula. No vas a ningún lado. En realidad sí voy. Mi vuelo es a las 6 mañana por la mañana. Los niños te necesitan. Carmen intentó desesperadamente. No, tú me necesitas. Los niños necesitan una cuidadora. Puedes permitirte una. Ganas 180.000 euros. Ricardo gana más. Tienen propiedades de inversión. Están comprando una casa de playa. Su cara mostró que sabía que había oído todo. La cara de Ricardo se puso roja como nunca había visto antes, y empujó su silla hacia atrás tan fuerte que raspó el suelo. Comenzó a gritar sobre cómo no podían perder su cuidado infantil sin aviso, cómo tenía 3 reuniones de negocios esa semana, y Carmen tenía una presentación el jueves. Carmen se quedó congelada en su silla, la boca ligeramente abierta, y pude ver su cerebro trabajando exactamente qué conversación había escuchado y qué sabía. Ricardo siguió hablando sobre sus horarios y compromisos,
y lo injusto que era sorprenderlos así. Lo dejé terminar, y luego les dije que el camión de mudanzas estaría en la casa a las 8 mañana por la mañana, y ya había empacado todo lo que planeaba llevar. Carmen finalmente encontró su voz y dijo que estaba siendo dramática, que podíamos sentarnos y hablar sobre aumentar mi pago si eso era realmente de lo que se trataba. Realmente me reí en voz alta, porque aún pensaba que esto era algún tipo de negociación, como si solo estuviera buscando más dinero. Ricardo intentó un enfoque diferente, y preguntó cuánto quería. Dijo que podrían igualar cualquier cosa que Diana me estuviera ofreciendo. Lo miré directamente a los ojos, y le dije que ya no se trataba de dinero. Se trataba de 7 años de ser llamada desesperada e irrelevante a mis espaldas por mi propia hija. La cara de Carmen se puso completamente blanca, porque sabía exactamente qué conversación quería decir, y sabía que no había forma de explicarla. Comenzó a llorar y decir que no quería decir esas cosas, que solo se estaba desahogando con una amiga, y a veces la gente dice cosas que realmente no quiere decir. Le pregunté qué parte no quería decir, la parte sobre que yo era desesperada o la parte sobre que no tenía otras opciones a mi edad. Abrió la boca, pero no salió nada porque ambas sabíamos que había querido decir cada palabra. Ricardo trató de poner su mano en su hombro, pero ella se encogió y siguió llorando. Tomé mi bolso y les dije que iba arriba a dormir, ya que mi vuelo salía a las 6 de la mañana. Carmen comenzó a seguirme, pero levanté mi mano y dije que habíamos terminado de hablar por esa noche. Subí al cuarto de huéspedes donde había estado durmiendo los últimos 7 años, y cerré la puerta con llave detrás de mí. Podía oírlos discutir abajo, y la voz de Ricardo se volvía cada vez más fuerte mientras comenzaba a entender cuán mala era realmente esta situación. Carmen siguió diciendo que cambiaría de opinión por la mañana, que no dejaría realmente a los niños, que solo estaba tratando de asustarlos. Me acosté en la cama mirando el techo con mis maletas empacadas junto a la puerta. Mi mente siguió corriendo entre la rabia que sentía por la traición de Carmen y la culpa sobre dejar a Ana y los gemelos. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché pasos en el pasillo, y luego Carmen estaba fuera de mi puerta llorando y suplicándome que al menos me quedara hasta que pudieran encontrar a alguien más para cuidar a los niños. Dijo que lo sentía, y me pagaría lo que yo quisiera. Y por favor no los deje así. Me quedé callada en mi lado de la puerta cerrada, porque sabía que si la abría y veía su cara, podría ceder, y no podía permitir que eso pasara. Lloró allí afuera por quizás 20 minutos, antes de que Ricardo viniera y la llevara de vuelta a su habitación. Mi alarma sonó a las 5, y ya podía escuchar sonidos de abajo. Ana siempre se despertaba temprano para ver sus caricaturas antes de la escuela. Mi corazón se sentía como si se estuviera rompiendo, sabiendo que ya no estaría allí para su rutina matutina. No prepararía su desayuno, o les ayudaría a vestirse, o las acompañaría a la parada del autobús. Pero me recordé que amarlas no significaba que tenía que dejar que su madre me tratara como ayuda barata. Me vestí y tomé mi maleta, y bajé. Los 3 niños estaban sentados en la mesa de la cocina comiendo cereal. Ana levantó la vista y vio mi gran maleta y preguntó a dónde iba. Tuve que arrodillarme junto a su silla y expliqué que la abuela se estaba mudando a Barcelona para comenzar un nuevo trabajo en el restaurante de Diana. La cara de Pedro se desplomó y comenzó a llorar inmediatamente. Sofía preguntó si habían hecho algo malo para hacerme ir. Abracé a los 3 y les prometí que no habían hecho nada malo, que la abuela solo necesitaba ir a trabajar a otro lugar. Ahora Carmen entró a la cocina usando su bata y se veía terrible como si no hubiera dormido nada. Sus ojos estaban rojos e hinchados y su cabello era un desastre. Les dijo a los niños con esta voz plana y derrotada que terminaran su desayuno y fueran a alistarse para la escuela. Ricardo estaba parado en la esquina de la cocina en su teléfono, ya llamando a guarderías. Podía escuchar la frustración creciendo en su voz, mientras persona tras persona le contaba sobre sus listas de espera y cómo no tenían aperturas inmediatas. El camión de mudanzas llegó exactamente a las 8 y 2 trabajadores vinieron a la puerta. Carmen me siguió, mientras comenzaron a cargar mis cajas, tratando una vez más de convencerme de quedarme. Me ofreció 500 euros por semana, luego 700. Le dije que la tarifa de mercado para 3 niños más servicios domésticos era 900 euros por semana, más beneficios, y se quedó completamente callada porque finalmente estaba entendiendo cuán mal me había estado pagando todos estos años. Los mudadores terminaron de cargar la última caja, y uno de ellos vino a la puerta preguntando si estaba lista para ir. Tomé mi bolso y una pequeña bolsa con lo esencial para el vuelo. Ana debe haber escuchado que me estaba moviendo hacia la puerta porque vino corriendo de la sala y se envolvió alrededor de mis piernas tan fuerte que casi tropiezo. Estaba llorando fuerte, su cara presionada contra mis jeans, sus pequeñas manos agarrando mis rodillas. Me incliné y traté de abrazarla, pero solo se aferró más fuerte, suplicándome que no me fuera, diciendo que sería buena, preguntando qué había hecho mal. Se me cerró la garganta, y tuve que parpadear rápido para no llorar yo también. Le prometí que llamaría todas las noches, y visitaría tan pronto como pudiera, que la abuela aún la amaba muchísimo, pero tiene 7 años, y nada de eso tenía sentido para ella. Todo lo que entendía era que me iba, y no podía detenerlo. Tuve que físicamente quitar sus dedos de mis piernas uno por uno, mientras Carmen se quedaba allí mirando con esta expresión vacía. Pedro y Sofía también se acercaron, y abracé a ambos, sintiendo las lágrimas de Pedro empapando mi camisa. Les dije que esto no era su culpa, que la abuela solo necesitaba ir a trabajar a otro lugar ahora, que su mamá y papá cuidarían bien de ellos. Sofía preguntó si aún podríamos hacer galletas juntas, y dije sí, la próxima vez que visite, aunque no tenía idea de cuándo sería eso. Ricardo apareció junto a mí, mientras me levanté y tocó mi codo, preguntando si podíamos hablar en privado por un segundo. Salimos al porche, mientras Carmen llevó a los niños de vuelta adentro. La cara de Ricardo se veía diferente de como la había visto jamás.
De alguna manera más viejo, cansado. Dijo que lo sentía por no darse cuenta de lo mala que era la situación, que solo confió en Carmen para manejar el arreglo de cuidado infantil, justamente ya que era su madre. Lo miré y dije que se benefició de mi trabajo barato tanto como ella, que pudo construir su negocio y vivir en una casa grande mientras yo comía arroz y frijoles en un apartamento pequeño. Le dije que no saber no te hace inocente, solo te hace voluntariamente ciego. Asintió lentamente y dijo que entendía que no tenía derecho de pedirme que me quedara. Se veía genuinamente avergonzado parado allí con su costosa camisa polo, pero la vergüenza no devuelve 7 años de explotación. Caminé pasándolo hacia el camión de mudanzas y escuché los pasos de Carmen detrás de mí en la entrada. Me agarró el brazo y me giró, su voz alta y enojada ahora. Dijo que estaba abandonando a mis nietos así como la abandoné cuando era joven y me necesitaba, que estaba siendo egoísta y cruel. Algo caliente se encendió en mi pecho y quité mi brazo. Le dije que nunca abandoné a nadie, que había estado allí todos los días por 7 años, mientras ella se enriquecía y compraba propiedades de inversión y planeaba vacaciones en casas de playa. Dije que ella era quien abandonó la decencia humana básica cuando decidió que su propia madre era ayuda barata que valía 4 euros por hora. El conductor del camión parado junto a la cabina se veía extremadamente incómodo y se aclaró la garganta. Me subí al asiento del pasajero y él encendió el motor. Mientras nos alejamos de la acera, cometí el error de mirar atrás. Los 3 niños estaban en el césped delantero llorando. Carmen se agachó tratando de sostenerlos mientras se retorcían y alcanzaban hacia el camión. La culpa me golpeó tan fuerte que realmente me sentí enferma, el estómago retorciéndose. Me obligué a girar hacia adelante y mirar la carretera en su lugar. En el espejo lateral, podía ver a Ricardo aún en su teléfono, probablemente llamando a otra guardería y escuchando lo mismo sobre listas de espera y costos. El viaje al aeropuerto tomó 40 minutos a través del tráfico matutino, y pasé cada segundo cuestionando todo. Mi teléfono vibró con una llamada de Carla, y respondí sin pensar. Preguntó cómo fue, y casi me derrumbé contándole que acababa de dejar 3 nietos llorando en un césped, y me sentía como la peor persona viva. La voz de Carla se puso firme, y me recordó que Carmen creó toda esta situación, explotándome por años, que los niños estarían bien una vez que sus padres realmente se hicieran cargo y hicieran su trabajo. Dijo que no podía prenderme fuego para mantener calientes a otras personas, incluso si esas personas eran familia. Sabía que tenía razón, pero no hizo que la culpa se fuera. El conductor del camión me dejó en salidas y me ayudó a sacar mis bolsas de atrás. Le di propina extra y me deseó buena suerte en Barcelona. Dentro del aeropuerto, revisé mi teléfono y vi 7 llamadas perdidas de Carmen y 12 mensajes de texto. Los abrí y los leí rápidamente. Los primeros me llamaban egoísta y sin corazón. Decían que estaba destruyendo su carrera y las vidas de los niños por sentimientos heridos. Los del medio se volvieron desesperados, ofreciéndome 1.000 euros por semana, 1.500, lo que quisiera. El último mensaje era solo una palabra: por favor. Apagué mi teléfono completamente e hice el check-in para mi vuelo. La seguridad tomó una eternidad, y mantuve mi teléfono apagado todo el tiempo, porque sabía que si lo encendía, podría haber algo que me haría cambiar de opinión. Abordé el avión y encontré mi asiento de ventana. Empujé mi bolsa bajo el asiento frente a mí. Un hombre de negocios se sentó junto a mí e inmediatamente se puso auriculares. Estuve agradecida de no tener que hacer charla casual. El avión despegó y vi mi ciudad volverse más pequeña debajo de mí hasta que estuvimos sobre las nubes y no pude ver nada familiar. Diana estaba esperando en el aeropuerto de Barcelona con un enorme cartel de bienvenida hecho a mano que decía mi nombre en letras brillantes. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar y me dijo que estaba orgullosa de mí por finalmente ponerme primero. En su auto camino a mi nuevo apartamento, habló sobre el trabajo del restaurante, cómo el turno matutino empezaba a las 6, pero estaría terminada a las 2, cómo los otros cocineros estaban emocionados de conocerme y aprender mis recetas. Dijo que el dueño era flexible sobre días libres, y había beneficios de salud que comenzaban después de 60 días. Se sentía extraño escuchar sobre beneficios y horarios razonables después de 7 años de estar disponible cada momento. Mi nuevo apartamento estaba en un edificio pequeño cerca del restaurante, solo un estudio con una cocina pequeña y baño, pero era mío. Diana había ayudado a amueblarlo con básicos de tiendas de segunda mano, una cama y sofá pequeño y mesa con 2 sillas. Había una canasta de bienvenida en el mostrador con café y pan y algunas frutas. Caminé por todo el espacio en unos 30 segundos. Por 7 años, había pasado mis días en la casa de 280 metros cuadrados de Carmen, limpiando y cocinando y persiguiendo niños. Esto era más pequeño que mi apartamento viejo, pero se sentía más grande de alguna manera porque nadie esperaba nada de mí aquí. Podía dejar un plato en el fregadero. Podía ver televisión sin que alguien necesitara algo. Podía simplemente existir. Me senté en la cama y encendí mi teléfono de nuevo. Tomó un minuto cargar y luego las notificaciones comenzaron a inundar. 23 nuevos mensajes. Los revisé y sentí mi estómago caer. Carmen había llamado a cada miembro de la familia que teníamos. Mi hermana quería saber qué estaba pasando y por qué Carmen estaba diciendo que la abandoné. Mi hermano dejó un mensaje diciendo que estaba siendo muy dura y necesitaba pensar en los niños. Mi tía envió un texto largo sobre cómo la familia ayuda a la familia y debería haber dado más aviso antes de irme. Me quedé allí mirando todos los mensajes y sintiendo la rabia crecer de nuevo. Carmen estaba haciendo esto parecer como si hubiera hecho algo malo, como si fuera la mala por negarme a ser explotada. Llamé a mi hermana primero porque era la más razonable del grupo. Respondió al segundo timbre preguntando qué diablos estaba pasando.
Expliqué toda la situación desde el principio. Le conté sobre la conversación que escuché con Beatriz, sobre Carmen llamándome desesperada e irrelevante, sobre 7 años a 4 euros por hora mientras compraban propiedades de inversión. Mi hermana se quedó completamente callada por un largo minuto y pude escucharla respirar. Luego dijo que no tenía idea de que Carmen me estuviera pagando tampoco, que había asumido que era un arreglo justo, ya que nunca me quejé. Admitió que habría dicho algo si hubiera sabido que lo que Carmen hizo estaba mal y era explotador. Escucharla decir eso en voz alta hizo que algo se aflojara en mi pecho. Al menos una persona en mi familia entendía. Llamé a mi hermano después, y pasó por el mismo proceso, comenzando defensivo y terminando callado cuando expuse los números y la conversación que había escuchado. Para cuando terminé de hacer llamadas, era casi medianoche y estaba agotada, pero también más liviana de alguna manera, como si hubiera estado cargando esta vergüenza secreta. Y ahora otras personas sabían que no era mi culpa. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó de un número bloqueado, y respondí sin pensar, probablemente aún medio dormida. La voz de Carmen llegó temblorosa y húmeda, como si hubiera estado llorando por horas. Me dijo que tuvo que faltar al trabajo porque no tenía cuidado infantil, y Ricardo canceló 2 reuniones importantes, y los niños estaban en casa viendo televisión porque no podían ir a la escuela. Su voz se volvió más aguda cuando dijo que todo esto era mi culpa, que destruí todo yéndome sin aviso. Me senté en la cama sintiendo mi mandíbula contraerse porque aún no lo entendía. Le dije que esto era realmente toda su culpa por explotarme por 7 años y luego burlarse de mí con sus amigas, que eligió pagarme 4 euros por hora mientras compraba propiedades de inversión y casas de playa. Carmen comenzó a gritar que estaba destruyendo su carrera y la estabilidad de sus hijos por algo que dijo en privado, que estaba siendo cruel y vengativa. Colgué porque no iba a dejar que convirtiera esto en algo sobre mí. No iba a dejar que se hiciera la víctima cuando había pasado 7 años tratándome como ayuda barata. Mis manos temblaban cuando puse el teléfono abajo, y tuve que recordarme que hice lo correcto, que amar a alguien no significa dejar que te use. Diana me recogió esa tarde para llevarme al restaurante y conocer a todos. El lugar era más grande de lo que esperaba, con paredes de ladrillo expuesto y una cocina abierta donde podías ver a los cocineros trabajando. El personal estaba en medio de la preparación de la cena, y Diana me presentó a todos, explicando que empezaría al día siguiente. Una mujer cortando verduras preguntó sobre mi experiencia culinaria. Le dije que había estado preparando comidas para una familia de 5 por 7 años, 3 niños incluidos. El chef principal levantó la vista de la estufa y dijo que ese tipo de experiencia era valiosa, que cocinar para niños quisquillosos te enseña paciencia y creatividad. Todos fueron cálidos y acogedores, preguntando qué platos sabía hacer y si había trabajado en restaurantes antes. Sentí algo desplegarse en mi pecho que no había sentido en años. Esta sensación de ser valorada por mis habilidades en lugar de ser dada por sentado. Diana me mostró el refrigerador, las estaciones de preparación y el área de platos, explicando el flujo del servicio y cómo organizaban todo. Hice preguntas y tomé notas mentales y me sentí emocionada de aprender algo nuevo, en lugar de hacer la misma rutina agotada día tras día. El entrenamiento comenzó a la mañana siguiente a las 9 y llegué 15 minutos temprano porque quería causar una buena impresión. El chef principal me puso en preparación de verduras para comenzar, mostrándome cómo querían todo cortado y qué tamaños funcionaban mejor para diferentes platos. Mis manos recordaron los movimientos de años cocinando en casa, pero esto era diferente, más preciso y organizado. Se sentía bien estar aprendiendo algo nuevo, ser valorada por mis habilidades en lugar de ser tratada como si debiera estar agradecida por la oportunidad de trabajar gratis. El trabajo era duro, y mis pies dolían para el almuerzo, pero era un tipo diferente de cansancio que el cuidado infantil, más satisfactorio de alguna manera. Al final de mi turno, marqué la salida y fui a casa, a mi apartamento silencioso, en lugar de limpiar la casa de alguien más, o hacer su ropa, o escuchar quejas sobre días difíciles en oficinas, con aire acondicionado. Me hice una cena simple y la comí en paz, nadie pidiéndome nada o necesitando que resolviera sus problemas. Ricardo me llamó directamente por primera vez 2 días después, y su voz sonaba cansada y tensa, como si no hubiera dormido mucho. Dijo que habían contactado 18 guarderías y ninguna tenía aperturas inmediatas, que las pocas que podrían tener espacio en un mes querían 4.500 euros al mes por los 3 niños. Sonaba genuinamente choqueado por el costo, como si no pudiera creer que el cuidado infantil fuera realmente tan caro. Le dije que 4.500 euros era realmente la tarifa actual, y debería estar agradecido de que no fuera más, que cuidado de calidad para 3 niños cuesta dinero real. Hubo un largo silencio, y luego preguntó si sabía cuánto costaba el cuidado infantil apropiado cuando acordé hacerlo por 200 euros a la semana. Dije, sí, sabía exactamente cuánto costaba, pero pensé que estaban luchando, y quería ayudar a mi hija. Ricardo se quedó callado de nuevo, y pude escucharlo respirar procesando esta información. Admitió que realmente no estaban luchando, que podrían haberse permitido cuidado infantil apropiado todo el tiempo, pero Carmen lo convenció de que yo estaba feliz de hacerlo barato porque amaba pasar tiempo con los niños. Su voz se quebró un poco cuando dijo que estaba comenzando a darse cuenta de que su esposa no era la persona que pensaba que era. Sentí una pequeña chispa de satisfacción escuchando eso, sabiendo que su matrimonio estaba sintiendo la tensión de lo que Carmen había hecho. Preguntó si había alguna manera en que consideraría volver, y le dije que no. Ese barco había zarpado en el momento en que Carmen me llamó desesperada e irrelevante. 3 días en mi nuevo trabajo, Carmen de alguna manera consiguió el número del restaurante de Diana y llamó durante el rush del almuerzo. Diana respondió, y vi su cara cambiar, poniéndose tensa alrededor de la boca.
Cubrió el receptor y me dijo que Carmen estaba en la línea diciendo que era una emergencia. Me limpié las manos en mi delantal y tomé el teléfono, yendo al pasillo trasero donde era más silencioso. La voz de Carmen llegó alta y frenética, diciendo que Ana se estaba negando a comer cualquier cosa, y Sofía no dejaba de llorar por mí, y no sabía qué hacer. Me suplicó que al menos regresara temporalmente mientras resolvían las cosas. Solo unas semanas hasta que encontraran cuidado infantil apropiado. Le dije que no iba a regresar, ni temporalmente ni permanentemente, que necesitaba averiguar cómo criar a sus propios hijos. Carmen comenzó a gritar que era una madre y abuela terrible, que estaba eligiendo dinero sobre familia y destruyendo las vidas de mis nietos. Colgué, y me quedé allí por un minuto, tratando de calmarme, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Diana apareció junto a mí y me abrazó, diciéndome que hice lo correcto y que no dejara que Carmen me hiciera sentir culpable para regresar. Esa noche, hice una videollamada con los niños como había prometido antes de irme. La cara de Ana llenó la pantalla e inmediatamente estalló en lágrimas, preguntando cuándo venía a casa con esta vocecita rota que me hizo doler el pecho. Expliqué de nuevo que la abuela vive en Barcelona ahora, pero aún las amo muchísimo, que esto no cambia cómo me siento sobre ellas. Pedro apareció junto a su hermana y preguntó si habían hecho algo para enojarme, sus ojos anchos y preocupados. Le aseguré que esto no tenía nada que ver con ellos, que a veces los adultos tienen que hacer decisiones difíciles, y esta era una de esas veces. Sofía se subió al regazo de Ana y solo miró la pantalla, llorando, sin decir nada. Carmen apareció en el fondo viéndose agotada y derrotada, su cabello desordenado y su cara pálida. Los niños siguieron haciendo preguntas que realmente no podía responder de maneras que entenderían, y eventualmente, Carmen tomó el teléfono y terminó la llamada. Me senté en mi apartamento después, sintiendo el peso de lo que había hecho, extrañando tanto a esos niños que dolía físicamente. Pero me recordé que extrañarlos no significaba que debía regresar a ser explotada, que podía amarlos y aún protegerme. Carla llamó alrededor de las 9 esa noche, y respondí al segundo timbre, mi voz aún temblorosa por llorar. Preguntó cómo fue la videollamada, y le dije que fue horrible, que ver a esos niños rompió algo en mí. Me recordó que amarlos y protegerme no eran cosas opuestas, que podía hacer ambas al mismo tiempo. Me senté en mi sofá en el apartamento oscuro sosteniendo el teléfono, tratando de creer que sus palabras tenían sentido. Mi hermano llamó a la mañana siguiente antes de mi turno en el restaurante, y comenzó inmediatamente sobre que la familia era más importante que el orgullo. Dijo que necesitaba hacer un compromiso, que Carmen era mi hija, y esos eran mis nietos. Le pregunté si trabajaría por 4 euros por hora mientras su jefe se enriquece y se burla de él con amigos. Se quedó callado por mucho tiempo, y luego admitió que no haría eso. Pero esto era diferente porque era familia. Le dije que era exactamente por eso que dolía tanto, que Carmen sabía que sacrificaría cualquier cosa por esos niños, y lo usó contra mí por 7 años. No tuvo respuesta para eso, y colgamos sin realmente resolver nada. Diana me llevó aparte durante la preparación del almuerzo 2 días después, y me presentó a una mujer llamada Samira Joyce, que comía en el restaurante la mayoría de las semanas. Samira era terapeuta familiar, y Diana había mencionado mi situación durante el café. Nos sentamos juntas durante mi descanso, y Samira explicó que lo que Carmen hizo se llamaba explotación financiera, que pasaba más seguido de lo que la gente se daba cuenta con hijos adultos, aprovechándose de padres que se sentían obligados a ayudar. Dijo que la culpa y obligación se retorcían en algo que parecía amor, pero era realmente control. Samira me contó sobre otros casos que había visto donde padres destruyeron su salud y finanzas pensando que estaban apoyando hijos en apuros, solo para descubrir después que los hijos estaban bien financieramente. Dijo que relaciones familiares saludables necesitaban respeto mutuo y trato justo, no viajes de culpa y manipulación. Escuchar a una profesional usar palabras como explotación y control hizo que algo hiciera clic en mi cerebro que había estado evitando. Samira dijo que mi decisión de irme fue autopreservación, no abandono, que tenía todo el derecho de protegerme, incluso de la familia. La culpa que había estado cargando como un peso comenzó a sentirse un poco más liviana después de esa conversación. Saber que alguien que estudiaba estas cosas pensaba que había tomado la decisión correcta. Ricardo llamó de nuevo aproximadamente una semana después de que me establecí en mi rutina en el restaurante y su voz sonaba completamente diferente, plana y derrotada, en lugar de enojada. Me dijo que Carmen tuvo algún tipo de colapso en el trabajo y su jefe la envió a casa por el resto de la semana. Habían contratado una niñera temporal por 800 euros a la semana, pero la mujer era joven y no tenía idea de cómo manejar 3 niños a la vez, especialmente gemelos que se alimentaban de la energía del otro. Ricardo dijo que la casa era un desastre. Los niños se estaban portando mal, y Carmen pasaba la mayor parte del tiempo llorando en su habitación. Admitió que nunca realmente apreció cuánto trabajo hacía yo realmente cada día, que estaba agotado después de solo una semana tratando de manejar más de los deberes parentales él mismo. Carmen apenas estaba funcionando según Ricardo, gritándoles a los niños por cosas pequeñas y llorando cuando preguntaban por mí. Preguntó si había alguna cantidad de dinero que me haría regresar. Dijo que pagarían lo que yo quisiera. Le dije a Ricardo que esto ya no se trataba de dinero, y nunca realmente lo fue, que se trataba de ser tratada como un ser humano, en lugar de ayuda barata, de la que se podían burlar a mis espaldas. Se quedó callado del otro lado por mucho tiempo, y pude escucharlo respirar. Luego dijo que entendía que no merecían tenerme de vuelta, después de lo que habían hecho. Fue la primera vez que cualquiera de ellos realmente reconoció que habían hecho algo malo, en lugar de solo estar molestos por las consecuencias. Le agradecí por decir eso, y le dije que esperaba que resolvieran las cosas. Luego terminé la llamada antes de que pudiera decir algo más.
La amiga de Carmen, Beatriz, de alguna manera consiguió mi número 2 días después y me llamó durante el rush de la cena en el restaurante. Salí para atenderla. E inmediatamente comenzó a gritar que estaba arruinando la vida de Carmen, que Carmen era un desastre completo. Y todo porque estaba siendo terca e implacable. Dijo que estaba eligiendo orgullo sobre mis propios nietos, y eso me hacía una abuela terrible. La dejé terminar toda su perorata, y luego pregunté si recordaba la conversación donde Carmen me llamó desesperada e irrelevante, donde ambas se rieron de lo barata que era. Beatriz se quedó completamente silenciosa del otro lado, y pude escuchar su respiración cambiar. Pregunté si trabajaría para alguien que hablara de ella de esa manera, y colgó sin responder. 2 semanas en mi trabajo en el restaurante de Diana, recibí mi primer sueldo real, y miré el número por un minuto sólido, porque era más dinero de lo que había visto en años. Después de mi turno, me llevé a un buen lugar italiano por la calle, y ordené lo que quería sin revisar precios primero. Compré un par nuevo de zapatos en la tienda de al lado, cómodos que no estaban gastados en los talones por perseguir niños pequeños todo el día. Gastar dinero en mí misma se sentía extraño, y casi mal después de tantos años viviendo de nada, pero me obligué a disfrutar la comida y los zapatos. Diana me alcanzó después de mi turno al día siguiente y dijo que estaba haciendo genial con el trabajo de cocina, que al otro personal realmente le gustaba trabajar conmigo. Preguntó si quería asumir más responsabilidades manejando la preparación de cocina y órdenes de inventario. El aumento me llevaría a 65.000 euros al año, que era más dinero de lo que había ganado en mi vida. Acepté inmediatamente sin siquiera pensarlo, sintiéndome orgullosa de mí misma por primera vez en mucho tiempo. Mi hermana llamó 3 días después, mientras preparaba verduras para el servicio de cena, y preguntó si había escuchado que Carmen y Ricardo estaban viendo un consejero matrimonial. Entré al refrigerador por privacidad y pregunté cómo sabía sobre eso. Dijo que Carmen le había contado durante una llamada de colapso que el estrés de perderme estaba desgarrando su matrimonio. Ricardo estaba enojado porque Carmen le había mentido sobre nuestro arreglo por tantos años, y Carmen estaba enojada porque Ricardo no la estaba apoyando lo suficiente durante la crisis. La voz de mi hermana tenía ese borde. Eso significaba que pensaba que debería sentirme culpable por causar problemas. Le dije que me sentía aliviada de que la verdad finalmente estuviera abierta donde pertenecía. Se quedó callada por un segundo, y luego dijo que supuso que tenía sentido, que Carmen se lo había buscado. Le agradecí por la actualización, y volví a mi trabajo de preparación, sintiéndome más liviana de lo que había estado en semanas. 3 semanas después, Ricardo llamó durante mi descanso de almuerzo, sonando completamente agotado. La niñera temporal que habían contratado había renunciado esa mañana porque los niños eran demasiado trabajo, y Carmen demasiado exigente. Pude escuchar la tensión en su voz mientras explicaba que estaban de vuelta en el punto de partida sin cuidado infantil. Ambos ya habían perdido múltiples días de trabajo y sus jefes se estaban frustrando. No estaba llamando para pedirme que regresara, dijo, solo para hacerme saber cómo iban las cosas. Le dije que apreciaba la honestidad y pregunté si habían expandido su búsqueda de guardería más allá del área inmediata. Admitió que no habían pensado en eso y me agradeció por la sugerencia antes de colgar. Esa noche, abrí mi email antes de dormir y encontré un mensaje de Carmen enviado a las 2 de la mañana. El asunto solo decía, lo siento, y casi lo borré sin leer, pero algo me hizo hacer clic para abrirlo, y me alegro de haberlo hecho porque este email era diferente de todos sus mensajes desesperados anteriores. No me suplicó que regresara o hizo excusas por lo que había hecho. Solo dijo que había estado hablando con una terapeuta llamada Samira, y estaba comenzando a entender cuán mal me había tratado a lo largo de los años. Dijo que lo sentía, y sabía que eso no era suficiente, pero quería que lo supiera de todos modos. El email era corto, tal vez 5 oraciones en total, y se sentía más genuino que cualquier cosa que me había dicho en años. Lo leí 3 veces, y luego cerré mi laptop sin responder porque necesitaba tiempo para pensar sobre lo que significaba. A la mañana siguiente, en el restaurante, le conté a Samira sobre el email durante nuestro descanso de café. Se había vuelto regular en el lugar de Diana, y nos habíamos hecho amigas en las últimas semanas. Escuchó cuidadosamente, y luego dijo que las disculpas eran buenas, pero el cambio real requería acción, no solo palabras. Me dijo que debería observar para ver si el comportamiento de Carmen realmente cambió antes de decidir cómo seguir adelante. Pregunté cuánto tiempo debería esperar, y dijo que no había una línea de tiempo establecida, que sabría cuando viera comportamiento diferente consistente a lo largo del tiempo. Su consejo tenía sentido, y me ayudó a sentirme menos culpable por no apurarme a responder al email de Carmen. Un mes completo después de que me fui, Ricardo llamó con una actualización real, en lugar de una crisis. Finalmente habían encontrado una guardería con espacio para los 3 niños, pero costaba 4.200 euros al mes. Carmen había renunciado a su lease de Lexus para ayudar a cubrir el costo, y estaban recortando otros gastos como su servicio de entrega de comida y membresías de gimnasio. Dijo que se las estaban arreglando, pero era difícil, y ambos se dan cuenta ahora de lo que yo había valido todos esos años. Le dije que estaba contenta de que hubieran encontrado una solución y que esperaba que las cosas se volvieran más fáciles para ellos. Me agradeció por ser amable al respecto cuando tenía todo el derecho de estar enojada. Después de que colgamos, me senté en mi mesa de cocina sintiéndome extraña, porque parte de mí estaba satisfecha de que estuvieran luchando, pero otra parte genuinamente esperaba que lo resolvieran. Los niños y yo nos habíamos establecido en una rutina de videollamadas 3 veces a la semana para entonces. Se estaban adaptando a la guardería mejor de lo que había esperado, y Ana me contó todo sobre su nueva amiga Sofía, que tenía la misma mochila que ella.
Pedro me mostró una pintura que había hecho de nuestra familia, que su maestra había colgado en la pared del salón. Sofía sostuvo dibujo tras dibujo, explicando cada uno en detalle mientras hacía sonidos impresionados. Aún decían que me extrañaban al final de cada llamada, pero ya no estaban llorando. Eso ayudó a aliviar la culpa que había estado cargando sobre dejarlos, viendo que realmente estaban bien sin que yo estuviera allí todos los días. Carmen me llamó directamente por primera vez en semanas un martes por la tarde. Casi no respondí, pero la curiosidad me ganó. Su voz sonaba diferente cuando contesté, más silenciosa y menos demandante de lo que la había escuchado jamás. Dijo que la terapeuta la había ayudado a ver que estaba repitiendo patrones de su propia infancia, dando por sentadas a las personas que más la amaban. Preguntó si podríamos hablar alguna vez, realmente hablar, sobre lo que había pasado entre nosotras. Le dije que estaba dispuesta a tener esa conversación, y la programamos para la siguiente semana. Me agradeció 3 veces antes de colgar, y pude decir que se estaba esforzando mucho por no llorar. La conversación telefónica real pasó un domingo por la mañana cuando tenía el día libre. Carmen comenzó diciendo que había estado pensando en nuestra relación por semanas, y tenía algunas cosas que necesitaba decir. Le dije que estaba escuchando y que realmente escuché en lugar de planear mi respuesta mientras hablaba. Admitió que había sabido exactamente lo que estaba haciendo cuando me pagaba tan poco, que se había convencido de que estaba bien porque era familia y debería querer ayudar. Dijo que estaba avergonzada de cómo me había tratado y entendía si nunca la perdonaba. Su voz se quebró en la última parte y la escuché tomar una respiración temblorosa. Dejé que el silencio se asentara por un minuto, antes de responder porque quería elegir mis palabras cuidadosamente. Le dije a Carmen que el perdón tomaría tiempo y requeriría que mostrara a través de acciones que realmente había cambiado, no solo decir las palabras correctas. Dijo que entendía completamente y no esperaba nada de mí ahora mismo. Hablamos por casi 1 hora sobre cosas específicas que había hecho y dicho a lo largo de los años, y por primera vez, no hizo excusas o trató de justificar su comportamiento. Fue la primera conversación honesta que habíamos tenido en años, tal vez nunca, y cuando colgamos, me sentí agotada, pero también esperanzada de que tal vez las cosas podrían eventualmente ser diferentes entre nosotras. Diana me alcanzó después de mi turno 2 días después y dijo que quería hablar sobre mi futuro en el restaurante. Había estado observando cómo manejé la preparación de cocina y manejo de inventario y estaba impresionada con mis habilidades de organización. Me ofreció una promoción a gerente asistente de cocina con un aumento a 70.000 euros al año. Acepté inmediatamente y me abrazó diciendo que estaba orgullosa de lo bien que me había adaptado a mi nueva vida. El otro personal vino a felicitarme y me di cuenta de que había hecho amigos reales aquí, personas que valoraban mi trabajo y respetaban mis contribuciones. Estaba construyendo una vida en Barcelona que era verdaderamente mía, no solo una extensión de las necesidades de alguien más, y se sentía mejor que cualquier cosa que había experimentado en los últimos 7 años.